Muy bien, entonces ya todos tienen sus tabletas, vamos a dar inicio a la discusión en el mismo orden en que hicieron las presentaciones, entonces levantamos la mano para quienes quieran intervenir. 5, 1. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Bueno, tengo como varias duditas, la verdad. Una, que ¿cuál es la valoración que tienen de la unidad didáctica con la valoración del periodo? Y cómo van a ser esos porcentajes que se le asignen. Y si tuvieron en cuenta la autoevaluación y la evaluación por pares. Otra pregunta que tengo es en el cronograma. Veo que la sesión 1 y 2 la tienen planeada para el mismo día y lo mismo la sesión 3 y 4. Entonces no sé por qué motivo no la pusieron como sesión 1 y sesión 2 o si son horas separadas, no sé, ahí no entendí esa parte. Y de pronto una sugerencia para el conocimiento previo 15, el que habla de del manejo de la calculadora, pues me parece súper amplio porque de hecho creo que para uno a veces es complicado manejar ciertas cosas, ciertos parámetros en la calculadora porque son muchas funciones. Entonces no sé si de pronto se pudiese desglosar para sacar como más conocimientos previos, como tú los mencionabas, que de radianes, que de ángulos, de grados. Bueno, es como un consejo de redacción para la dificultad 2, donde habla de relacionar el dominio y el rango de una función. Dice relacionar incorrectamente el dominio de la función con el eje X, conjunto de partida o eje de ordenadas. Relacionar incorrectamente el rango, eje Y, conjunto de llegada o eje de las abscisas. No sé si fue que se confundieron al colocar la palabra o que estén, o sea, no entiendo. Ahí, que están diciendo abscisa y ordenada para los otros ejes, pero si esa sea la confusión, pues conjunto de partida sí sería el eje de las X, ¿sí me hago entender? Y para el numeral 1A de la tarea diagnóstica, dice que unan con una recta los puntos. Entonces pues sería como mejor que cambiaran esa palabra recta por segmentos o alguna otra cosa, porque no les va a generar una recta la unión de esos puntos y se pueden confundir de pronto los chicos ahí en ese numeral. También pues con respecto a lo del manejo de la calculadora, pues es un recurso, mas no es una capacidad matemática. Entonces de pronto mirar si eso sí sería o no sería un conocimiento previo, el manejo de un recurso. Lo mismo que mirar 10, que está en la diapositiva 19, que me parece que es consecuencia de las 7, 8 y 9, porque si dice identificar de manera incorrecta los catetos y la hipotenusa es porque ha hecho una de las anteriores, intercambiar el cateto, eso. Entonces me da la impresión que esa 10 sobraría, porque sería consecuencia de las otras. Lo que yo quiero hacer es, lo vi en la mayoría de los grupos, creo que en todos los grupos faltó de pronto mirar la relación que hay entre la unidad didáctica que se está implementando con los requerimientos institucionales, que se vea qué contribución se va a hacer con esa unidad didáctica, cómo está relacionada directamente con los requerimientos de la institución. Los errores y los asociaron a algunas dificultades. ¿Desde acá? ¿Desde acá? ¿Será que aquí? ¿Desde acá? ¿Será que aquí? ¿Así? Ustedes plantean unos errores asociados a unas dificultades, pero cuando nosotros planteamos los errores o cuando se deben plantear los errores, para cada error debe, ¿no? ¿Las 5 tampoco? ¿Ya? ¿4 ya? Hola. Hola, hola, hola. Ah.
me espera un segundo. ¿Ya? Ustedes plantearon unos errores asociados a unas dificultades. Cuando uno plantea los errores, debe plantear también las ayudas correspondientes a esos errores y a cada error asociarle una ayuda. Pero pues yo veo que ustedes plantearon los errores y dieron una serie de ayudas, pero a cada error no le asociaron la ayuda correspondiente. Entonces quisiera saber por qué pasó eso. ¿Listo? En hallar el seno y el coseno sin utilizar calculadora. Yo estoy de acuerdo en que la calculadora es también una herramienta, pero no es lo único que se debe utilizar para ese conocimiento previo. De pronto utilizar senos de 30, 45 y 60 como nos lo enseñaron. ¿Sí? Voy. En cuanto a la parte de la evaluación de la unidad didáctica, esa nosotros la vamos a tener en cuenta en los criterios del saber y saber hacer, que generan el 66,66%. ¿Sí? En cuanto al cronograma de actividades, están planeadas 2 sesiones para el día 17 de agosto, cada una de 55 minutos, una para el 22 de agosto y la otra para el 24, creo que ahí se me fue mal. 22. Creo que 22. En cuanto a la utilización de la calculadora, nosotros la utilizamos en los conocimientos previos, puesto que la tenemos en cuenta en la parte de la tabulación para generar las tablas y poder graficar. ¿Sí? Sí. Ramón. Pues lo de las relaciones con las ayudas, lo que decía Dixie, que por qué no relacionábamos como tal nuestras ayudas con los errores. La parte de las actividades de realimentación, o la actividad de refuerzo, que nosotros llamamos una actividad de refuerzo, nosotros entonces lo que hicimos es que cada uno de los puntos de la actividad diagnóstica entonces estaba asociado con algunos conocimientos previos y como por ende por una serie de errores y por ende también por dificultades. Entonces cogíamos cada uno de esos puntos e íbamos asociando como unas preguntas que les iban a ayudar a ellos. Ellos se formulaban las preguntas y nosotros pues entonces les ayudábamos, como decía Joana, lo íbamos a hacer grupalmente, íbamos a hacer como polémico para que entonces ellos verifiquen y miren los errores por los cuales están incurriendo por medio de esas preguntas. Pero sí hay esas preguntas que llamamos que son ayudas, nosotros estudiamos estas ayudas, están directamente relacionadas con los errores porque están directamente relacionadas con las actividades que nosotros estamos desarrollando. Entonces sí lo hacemos directamente. Son preguntas orientadoras. Con respecto a la... No hicimos la tablita de ayudas que está realizando, eso no lo hicimos. Con respecto a los conocimientos previos 9, 10, 11 y 12, pues sí, efectivamente por tiempo solamente expliqué 16, 17 y 18, pero pues nos dimos cuenta que no, con respecto a las actividades, pues no nos parecían conocimientos previos que debían tener los estudiantes para las tareas de la unidad diaria. Digamos que de esos 3, esa fue la razón principal. Con respecto a lo que tú decías, está en el trabajo, no lo dije en la presentación, pero sí digamos que no creímos pertinente, revisando los requerimientos institucionales, implementar la unidad didáctica allí por los criterios de evaluación, en la parte de la autoevaluación y la coevaluación, pues la idea es mirar cómo la relacionamos con el diario del estudiante, bueno, y la escala institucional. Bueno, hay varios aspectos, digamos, que hay que tener en cuenta ahí para la implementación de la unidad didáctica en esa institución. No sé si quedó algo que...
Agradecerles por las sugerencias que nos dieron, pues las vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Vamos entonces con los comentarios del grupo 3. Grupo 5. Una preguntita, yo veo en el cronograma que está dispuesta la actividad de 2 a 4 de la tarde. Son 25 estudiantes los que están, con los que se va a trabajar la tarea diagnóstica, y veía en el cronograma de actividades que ahí decía que, o en el desarrollo, digamos, de la actividad, que el profe va a evaluar la actividad y va a realimentar en la misma sesión. Entonces yo considero que es, no sé, de pronto muy poquito tiempo para que lo piensen un poco, y sobre todo que pues en 2 horas, primero los estudiantes son 25, siempre para que revisar 25 documentos es un poco complicado para dar respuesta a todos los errores que se puedan generar en la actividad, y de pronto es dispendioso también para ellos todas las 2 horas de, digamos, la misma actividad. Entonces pues no sé por qué tuvieron a bien hacerlo en 2 horas continuas, o por qué no lo replantean para hacerlo en 2 sesiones diferentes. Entonces, ¿qué fue el que levantan? Lo mismo, es que está muy relacionado a la parte de la programación como tal de la sesión, está muy extensa para 2 horas. Yo me pregunto si los 3 van a ir entonces en ese momento a implementar la actividad diagnóstica, porque pues veo que hay en el mismo horario, por ejemplo, en cualquier paso hay más de una acción. Por ejemplo, mientras los alumnos están haciendo la actividad, hay otra que pues está como la revisión de los resultados, pero hay otra que pues me haría falta, y es como la realimentación que varios grupos han tomado. Yo quisiera saber esa parte de la realimentación, cómo la van a manejar. Hay otra cosa que me causó curiosidad, la parte dice solicita entrega de las tabletas, pero al principio les van a entregar como unas fotocopias. ¿Cuál es la relación de las tabletas o qué funcionalidad tienen las tabletas en esa sesión? Bueno, en cuanto a lo del manejo de GeoGebra, nos informan que es como un conocimiento previo. Además, pues decía que creo que lo de la fotocopia es para darles como cierta guía de cómo es el manejo de algunos de las aplicaciones o de los diferentes elementos que tiene GeoGebra. La pregunta mía también va encaminada a lo mismo. 20 minutos me parece que es como muy corto para el trabajo con GeoGebra. ¿Sí creen que con 20 minutos les alcance? ¿Tienen previsto un plan B en caso tal de que lo de las tabletas no funcione para GeoGebra, o ya las tabletas tienen instalado GeoGebra? Eso pues como la inquietud ahí. Jamie, ¿vas a preguntar algo? Jamie, ¿vas a preguntar? Era lo mismo. Resulta que yo vi los errores, pero yo no los vi asociados a dificultades. Entonces, yo quiero saber por qué esos errores no los asociaron a una dificultad. Yo también quería preguntar acerca de un plan B por si acaso no funcionan las tabletas o si acaso no les funciona GeoGebra. También me parece el tiempo muy cortico, 2 horas, sabiendo que tienen que usar un programa de estos y que son bastantes estudiantes. Y también hasta ahora caigo en cuenta de que, si no estoy mal, es para noveno que tienen la unidad didáctica. No, volumen de prismas está en noveno en su colegio. Esa es la pregunta. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que nos hace el grupo 5, lo que nosotros habíamos estipulado en cada uno de los pasos que describimos ahí es el uso de las ayudas. Digamos que como tal la calificación estricta de cada una de las pruebas no la vamos a hacer, sino que como docentes vamos a ir a estar pasando por los puestos de los estudiantes, mirando si el desarrollo de los puntos cumple con el objetivo que nosotros estamos
estamos definiendo para ese ejercicio. Es decir, lo que nosotros pensamos al hacer ese cronograma es que el estudiante va a estar trabajando y mientras está trabajando nosotros vamos a ir a mirar qué hizo, más o menos, y si incurrió en algún error, plantearle las ayudas que nosotros describimos en el trabajo final. Digamos que lo que en este momento tenemos pensado también es que vamos a estar los tres, pues 3 profesores para 25 estudiantes, pues que nos hace un manejo más o menos de 8 estudiantes, un manejo relativamente posible, digámoslo así. No incluimos en la planificación, no incluimos, digamos, una sesión de realimentación, pues nosotros teníamos en nuestra cabeza otra cosa y era que eso se hacía aparte de lo que uno tiene que hacer. Digamos, tomo palabras no me acuerdo en este momento que escuchamos el módulo pasado y era, si usted ve que el estudiante le hace falta ese conocimiento previo o tiene dificultades con el manejo de alguna de las cosas que usted vaya a usar, pues entonces usted se toma una sesión y trata de solucionar ese inconveniente. Nosotros no, digamos que no planificamos eso, no lo hicimos específico, pero lo teníamos pensado para alguna de las siguientes sesiones, antes de empezar con las tareas de aprendizaje. Respecto a que la tarea diagnóstica es muy extensa, pues creemos que como ellos ya tienen algunos conocimientos previos de lo que han trabajado durante todo el año, pues creemos que alcanzan a desarrollar esa tarea en esas 2 horas. La tutora también nos hizo esa sugerencia, sin embargo, pues nosotros mirando, y Cristian más que tiene el curso a cargo, pues creemos y cree que alcanza a desarrollar esa tarea en 2 horas. Además, los puntos no son muy difíciles para solucionar. Lo más largo que tienen que hacer es por el teorema de Pitágoras, que tienen que hacer operaciones, y lo de construcción en GeoGebra. De resto son seleccionar segmentos perpendiculares o sumar 2 segmentos, o sea, creemos que tampoco está tan larga. No pusimos, bueno, como ellos han trabajado GeoGebra durante todo el año, pues nos parece que 20 minutos es suficiente para mirar si saben construir un prisma triangular o no. Ahí de una vez el punto 8 lo que me está pidiendo es construir un prisma recto, y de hecho con ellos hemos estado trabajando prismas y pirámides. Todavía no hemos ingresado a volumen porque toca darle la espera a la unidad didáctica, por lo cual en GeoGebra hay una herramienta que me permite construir prismas rectos. Solamente tienen que definir cuál es el polígono base. En este caso pues sería un triángulo que está definido por el tejado del dibujo. Nosotros tenemos, en el documento están asociados los errores a 3 dificultades. Las dificultades son relacionadas con las definiciones y características de los objetos geométricos. La segunda, dificultad para realizar construcciones en GeoGebra, y la tercera, para realizar operaciones y cálculos aritméticos. Lo que pasa es que no la mencioné en las diapositivas, pero están en el documento. Y el plan B, al no funcionar las tabletas, pues los aplicativos están pues yo creo que hay 140 tabletas, entonces no creo que para 25 estudiantes haya problema si no funciona una, podemos utilizar la otra. Y si hay algún problema con las tablets, que se dañaron todas las 140, el GeoGebra está instalado en los computadores portátiles de la institución. Entonces... Sí, no es ¿Listo? ¿Grupo 3? Yo, de todos modos, me queda una duda de la intervención que acaban de hacer, y es el papel que van a tener 3 profesores interactuando con un grupo de 25 estudiantes. Porque una cosa es que interactúen 3 ahí, otra cosa es que esté una persona como profesor interactuando y de pronto los compañeros observando, bueno, no sé. Entonces me generan dudas de qué papel van a asumir, pero no es para responderlo ahorita. Listo, tiempo agotado. El tema secundaria sí está en el plan de grado.
Formación de matemáticas para noveno, entonces... Vamos, vale, igual ya cumplimos, digamos, el tiempo de la intervención. Ustedes recuerden ser muy puntuales en las preguntas, en esa calidad de las preguntas que ustedes hagan a los grupos, y pues hay cuestiones que ellos no lograrán explicar, como puede que sí les sobre tiempo para ampliar otras cosas, pero igual son dudas que quedan para el momento de hacer los comentarios individuales, ¿no? Bien, vamos con comentarios a la presentación del grupo 4. Pregunta 1, 5 y 1. Y 2. El grupo 5. Bueno, tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es la valoración que le dan a la unidad didáctica en la nota final del periodo y cuáles son los porcentajes? Y si por favor me podrían aclarar un poquito la ayuda que presentaron para el error 10, porque pues me es como un poco difícil pensar que la ayuda le dice grafique tal función si el error es que él incurre en no poder graficarla. Entonces, como esa parte. Gracias. Bueno, respecto al error 10 y error 9, que tienen en las diapositivas 14 y 16, es que lo colocan muy general. Cuando dicen representar erróneamente, ¿qué hace el estudiante para representarlo erróneamente? Porque eso puede desprender 2 o 3 errores. Lo mismo cuando dice resolver erróneamente una ecuación. Entonces, si resuelve erróneamente es porque ¿qué? Confundió variables, se le olvidó un dato, no sé. ¿Qué pasa para que realmente resuelva? Porque si no, la evaluación de ese error va a ser muy difícil, porque puede generar 2 o 3 errores. Entonces, de pronto ser específicos, ¿qué es erróneamente? En cuanto a la pregunta, me parece que son como muchas preguntas para una tarea diagnóstica. Sí les alcanzará el tiempo para responderlas. Además, pues no sé, mirándolo del contexto, la idea es como motivar a que vayan a llegar a ese tema, y el contexto como que los embolata un poquito más, me da la impresión. Muchas variables en una pregunta. No, muy parecida a la pregunta de Gustavo, que estaba viendo que son 10 apartados, ¿cierto? Entonces creo que son 4 sesiones, entonces en las 2 primeras, 2 mitad, ¿no? 5 apartados en la primera. Pues estaba mirando los ejercicios y pues están muy cargados, de verdad que están muy cargados para desarrollarlos en serio en una sesión de 60 minutos, 5 ejercicios de ese estilo. Y también tenía una pregunta en cuanto, bueno, Dix, que preguntaba mucho lo de las ayudas. ¿Cómo van a ser esas sesiones de realimentación con las ayudas? ¿Planearon algún tiempo para la aplicación de las ayudas? Veo que hay una parte que dice asesorías personalizadas a través de la plataforma virtual. ¿Cómo es ese tema? Me genera una inquietud y me hace como devolver al módulo 2, que tiene que ver con el análisis de contenido, en el cual ellas habían definido, o el grupo había definido, que no iban a trabajar con la relación de las funciones cuadráticas, sino que su mapa de contenidos estaba definido concretamente a las ecuaciones. Y entonces aquí tengo como un déjà vu de que ahora sí se ve la necesidad de la función cuadrática, pero eso no tendría necesidad también de reformular el mapa del análisis de contenido que ellas habían presentado, que no tiene la relación con la función cuadrática. Bueno, con respecto a la valoración que le damos a la nosotros no, en este momento todavía no hemos pensado en esa valoración. Nosotros no dentro del dentro del trabajo no lo diseñamos porque no era, pues, como no lo vimos como uno de los puntos para diseñarlo, entonces no lo diseñamos.
Y en cuanto al error 10, que dice representa gráficamente de manera errónea una función cuadrática, por eso dice que representa de forma gráfica erróneamente, no de varias formas, sino gráficamente, ¿sí? Entonces, por eso lo manejamos de esa forma. Pues creemos de pronto que ya hemos trabajado con los muchachos un poco esa parte y por eso lo planteamos de esa forma, en forma general. Cuando hablamos pues gráficamente, nos tocaría dividirlo en parejas, bueno, una cantidad de divisiones, pero ya sabemos cuál es la parte que vamos a trabajar con los muchachos, si es toda la parte gráfica, entonces es general todo. ¿Listos? Toda la parte gráfica. Con respecto a la ayuda 10, lo que pasa es que las ayudas se van a dar en la plataforma en modo. Vamos a trabajar con ellos de 2 a 4 de la tarde, nosotros ahí lo planteamos. Yo lo dije también, y va a ser en forma personalizada con nosotros, o sea, es una plataforma que maneja el colegio y ellos se conectan y va a ser en forma personalizada con nosotras cualquier ayuda que presenten. Entonces los ponemos a graficar y en la forma en que los ponemos a graficar les vamos guiando la gráfica. ¿Sí? Bueno, con respecto al error 9, que es lo mismo, resolver erróneamente, entonces pues hemos en la siguiente. Lo que pasa es que resuelve erróneamente una ecuación de primer grado. Pues ya tenemos claro dónde es que los estudiantes se están equivocando. Pues no sé, nosotros lo vimos así, pues de pronto si estamos muy grandes o eso, pues lo verificaremos después o bueno, pero pues lo vimos de esa forma. Y porque además ya hay otros errores que aluden a, por ejemplo, que ellos transponen mal términos o que ellos manejan mal los números reales, la operatividad de números reales, entonces de pronto ya está. Nos enfocamos más a eso porque de pronto ya la solución como tal, la respuesta como tal de una ecuación es la que hacen mal o la interpretan mal. A eso nos referimos. En cuanto a muchas preguntas, según Consuelo, que la persona quien conoce a los estudiantes realmente, ella dice que los estudiantes son muy pilos, son realmente pilos, son rápidos, pilos, entonces ella dice que se pueden plantear ese tipo de preguntas y que a ellos les va a generar eso inquietudes. Entonces estoy contestando a que sean muchas preguntas. Que las ayudas, cómo se están aplicando, ya les respondí, que era bajo la plataforma en modo personalizado de 2 a 4 de la tarde. Bueno, y en cuanto a la ecuación y función, estos son conocimientos previos y cuando nosotros analizamos la parte de función, es un conocimiento previo que debe tener el estudiante y yo creo que todos nosotros sabemos para entrar a ver ecuación. Entonces eso no es que tengamos que replantear la unidad didáctica ni que tengamos, no, eso no tenemos que hacer nada de eso porque cuando usted va a dar ecuación va a dar función, debe dar antes función, entonces no tenemos que hacer cantidad de cosas para darnos cuenta de que eso es un conocimiento previo. No es más. ¿Algo para pensarlo? Como sugerencia es que me da miedo que la realimentación se centre en la herramienta tecnológica, en la plataforma. Digamos, sí, tiene la posibilidad de ser personalizado, pero de pronto se pierde lo que podría ser una puesta en común y una discusión o pensar. Sí, la plataforma nos da muchas herramientas y demás, pero me da miedo que se pierdan algunas otras cuestiones. El jueves 24 y el viernes 25 tenemos la realimentación con ellos en clase también, por si quedaron dudas de la realimentación. Importancia a esas interacciones. Bien, vamos con los comentarios a la presentación del grupo 5. Presentó Rocío. Grupo 2 y luego grupo 3 y luego grupo 2. Rocío, bueno, varias preguntas tengo. La primera es, pues a mí me causó mucha curiosidad esta estudiante que tiene discapacidad visual. ¿Qué material le van a prestar a ellos si tiene este tipo de discapacidad? O sea, ¿cómo lo van a trabajar? Si es el mismo regular para todos. Veo que hay 15 estudiantes en la tabla
en la diapositiva hay unas gráficas de barras, desempeños. Veo que hay 15 estudiantes, pero es que los porcentajes no me dan, o sea, si dicen que son el 21,4% son altos, me da como 3, algo de estudiantes. No sé si es de la población de todos los estudiantes de décimo, o solo es el del grado, el de un solo décimo. ¿Solo hay un décimo? Entonces esto es lo que no me cuadra ahí las cuentas, porque si es 21,4%, vendría siendo, si hay 15 estudiantes, entonces vendría siendo como, son 3,21 estudiantes los que están en ese porcentaje. Otra, la parte diapositiva 13, por favor. Las fechas de la implementación, o sea, nosotros nos mandaron una diapositiva, bueno, en la primera clase hicimos una diapositiva de cuándo deben de ser implementadas estas pues, tareas de diagnóstico, y pues veo que sobrepasan los límites, porque veo que debe ser implementada después del envío del borrador. Pues que esta palabra después, pues puede ser después a fin de año, pero obviamente creo que creo que debe ser pertinente con lo que estamos haciendo. Esas fechas están muy sobrepasadas sobre lo que pues hemos planeado para implementarla. 5 de septiembre ya estamos hablando de actividad 5,3. Entonces, y pues como por última pregunta, la parte de las ayudas, ¿cómo sería esa parte? Veo que cada sesión también tiene una parte de ayudas, pero es que veo en el documento también, no veo cómo van a ser las ayudas. Por ejemplo, pues Consuelo si pone una pregunta para cada uno de los errores en el grupo de control. Gracias. Grupo 3. ¿Me puedes hacer un favor? Diapositiva 10. Tiene que ver con la tarea, en este momento, la tarea literal C, que según lo que entendí, se le va a solicitar al estudiante que dibuje los cortes en el cono que está mostrado más o menos para obtener esas figuras que muestran ahí. Mi pregunta, y más que pregunta, sugerencia, ¿no es un poquito mejor para poder observar si el estudiante tiene el conocimiento de esas figuras, presentarle algo manipulable o algún aplicativo que haga los cortes sobre el cono? Ese sería, digamos, como... Yo hablo sobre, no vi con claridad la valoración hablan, de la valoración que le van a dar a la unidad didáctica, pero no me queda claro este aspecto. Porque las fechas, también tenía la misma pregunta de Ramón, porque las fechas están tan tarde, hasta el 5 de septiembre la última, sabiendo que todos más o menos la planteamos entre 17 y 16 de agosto, algo así. Y una hora creen que ellos puedan hacer la prueba diagnóstica. O sea, hay bastantes preguntas y solo una hora, entonces, y 2 para retroalimentación, me parece que es muy poco el tiempo. Bueno, en cuanto a el literal A, bueno, dicen que Limoncitos, la institución educativa Limoncitos queda en zona rural, ¿cierto? ¿Qué tanto acceso tienen ellos a la capital? Porque pues, como veo en el literal A, es una actividad, pues si fueran muchachos de aquí sería muy bien enfocada, el contexto está muy bueno, incluso pues los felicitaría. Pero entonces, en el caso de que ellos no tengan acceso, no conozcan lo que es la capital, pues quedarían como perdidos ahí, porque ustedes nos dicen que son niños del campo. El resto, eso, o sea, el saber, pues, porque no poder haberlo puesto como en un contexto más de campo, si podían haberlo hecho. Bueno, la niña se llama, ella tiene dificultad para trabajar en la parte tecnológica, pero pues igual no está limitada para realizar actividades, digamos, en hoja o en cuaderno.
Pero pues sí estamos pretendiendo mirar a ver qué podemos hacer porque la parte cognitiva también es un poquito más baja que la de sus compañeros. Entonces sí estamos pensando ver qué tipo de actividad se le coloca porque igual la nota de ella en matemáticas y casi en todas las áreas es baja. ¿Listo? Sobre lo que dice Ramón de la estadística, sucede que el curso inicial fue de 14 estudiantes y luego ingresó uno, entonces hicimos la estadística sobre los 15, pero teniendo en cuenta el grupo inicial, pero la gráfica igual representa los desempeños como queríamos mostrar, como ha sido en realidad el desempeño. Las fechas. Nosotros habíamos, de pronto sí nos extendimos un poco, fue porque para el 18 recibiríamos la evaluación y las correcciones en la siguiente semana y preparación del material y todo esto, para en la semana del 18 al 31 realizar la implementación. Eso fue lo que hicimos, porque el 18 sería el envío del borrador y entrega de la evaluación final de la 5.1. Por lo tanto, antes del 18 no podríamos implementarlo. Y habíamos dado la siguiente semana para la revisión y preparación del material y todo, porque pues la idea de los conos es, ya se mandaron construir conos que estén cortados en madera y se le entregan a los grupos. Entonces por eso le dejamos 30, 31 y 5 de septiembre. Pero igual vamos a replantear a ver si es posible acercarlo un poco más. En cuanto a las horas. Lo de las ayudas, se habló en el documento que va a ser una socialización, una puesta en común, y ahí respondo lo de las sesiones. No es una sola sesión para la implementación de la tarea, sino 2 sesiones divididas. La primera va a ser solamente la evaluación y en la segunda ya se va a entregar la solución del literal A con los errores que se evidenciaron y va a haber ahí una puesta en común y se va a dar un tiempo para realizar el literal B y el C, y la sesión 5 sí será ya lo que tiene que ver solamente con la realimentación de esos 2 últimos literales y cómo hacer una conclusión o una generalidad de toda la tarea. Acerca del literal C, que es la parte de las cónicas, efectivamente el cono de Apolonio se les va a entregar armado y ellos tienen que mirar cuál es la gráfica que corresponde. Entonces simplemente es que pongan el corte, lo tracen, por eso decimos como calcar, y digan a qué nombre corresponde, ¿sí? Entonces sí es con material manipulable lo del cono. Y lo último, pues lo vimos porque yo soy de pueblo también, y cuando llegué a Bogotá a vivir con mis hermanas, podíamos ir solamente de la casa al sitio donde mi hermana mayor nos decía de la ruta de la buseta y devolvernos. No podíamos hacer nada más porque no conocíamos más. Una vez, pues perdónenme si digo la anécdota, nos invitaron a jugar bolos y mi hermana y yo no pudimos decir que sí, porque después cómo nos devolvíamos de los bolos a la casa. Entonces la idea es poderles dar una herramienta o una pequeña ayuda, o que vayan viendo un poquito de mundo, porque hay, no todos, son 15 niños y son pues rurales, pero sí hay unos 2 o 3 que de pronto tienen la posibilidad de venirse a vivir para que empiecen a ver, porque es un poquito complicado. Yo me pierdo todavía en Transmilenio y tengo que preguntar, y me pasó a mí, niña de pueblo, cuando llegué a estudiar, y fue un poquito complicado la parte de ubicación, y por eso lo pretendimos así, como para que empiecen a ver otro tipo de cosas, otro tipo de mundo. Y pues además que ellos se interesan mucho por esa parte. Siempre que uno les cuenta sucesos de otras ciudades o así, le viven preguntando a uno, profe, allá cómo es, profe. Entonces es como esa parte del interés que tienen ellos. Y ¿todavía alcanzó? ¿Ya no? ¿Ya no? La evaluación de esta actividad solo el 18. Pero entonces no sé si necesiten toda una semana para preparar el material, o si de pronto ustedes pueden ver que lo pueden organizar en un día. Y lo otro,
Está muy interesante lo de presentar dentro de Transmilenio, pero me da miedo que se les vuelva un obstáculo en el momento de resolver la prueba de diagnóstico. Y entonces que en vez de poder identificar conocimientos, errores relacionados con los conocimientos previos, se tengan que centrar es en explicar cómo es que funciona el sistema y demás. Es más esa cuestión como para que la piensen ahí. Listo. Y terminamos con los comentarios a la presentación del grupo 1. Presentó Norma en ese. Grupo 4. Bueno, ustedes solamente colocaron 4 preguntas en el diagnóstico. ¿Creen que esas preguntas, sí, o sea, no me quedó claro si abarcan todos los conocimientos previos, cuántos conocimientos previos son los que ustedes tienen? No me quedó claro si los errores a qué dificultades están asociadas tampoco. Bueno, ustedes presentan un taller de retroalimentación. Pienso que yo lo que me imagino son las ayudas, ¿cierto? Pero no es claro cada puntico de ese taller a qué error está asociado y a qué ayuda de pronto está asociada. O no lo vi, o sea, no lo vi. Ustedes hablan de nuevos errores, es decir, que ustedes ya tenían diseñados los errores con anterioridad para los conocimientos previos y ya los habían enfocado en las dificultades, porque tampoco vi cuáles eran las dificultades y todos los errores que estaban asociados a esa dificultad para la tarea diagnóstica. Bueno, mi pregunta va hacia las ayudas, que es como otra evaluación. Entonces no sé si la vayan a implementar como otra evaluación o de qué forma la van a implementar. Y tomo la pregunta que Jensi le hizo a un grupo, que si no, o sea, si ellos se erraron, digamos, en la evaluación, ¿cómo van a acertar en la misma si es como una cosa, algo similar? Una pregunta que tengo es, ¿cómo no me quedó claro más bien, cómo se incluye la autoevaluación y la coevaluación en la evaluación institucional y qué porcentaje de pronto le asignaron desde la unidad didáctica a estos criterios? Según el sistema de evaluación y promoción de la institución educativa, dice que el estudiante es promovido con 2 áreas en bajo, ¿cierto? Entonces, la pregunta va enfocada si ustedes tienen estrategias para promover el interés del estudiante para que pueda desarrollar esa tarea diagnóstica y obviamente la unidad didáctica. Bueno, respecto a las preguntas del grupo 4, todas las preguntas, las 4 preguntas abarcan el listado de los conocimientos previos. Lo que hicimos fue agrupar la tabla. Más adelante. Aquí. Entonces agrupamos, por ejemplo, todas las preguntas, todos los conocimientos previos relacionados a plano cartesiano. Entonces ahí dice conocimiento previo 1, 2, 3 y 4, que podríamos ubicarlos directamente en el plano cartesiano y cuáles eran los errores que podrían incurrir en ellos. Entonces ahí hicimos la relación pregunta, conocimiento y error. Entonces abarcamos todos los conocimientos previos que tenemos, que sacamos en el listado. Las ayudas que si correspondían a una dificultad, en la tabla que presentamos los errores, tenemos que todos estos errores corresponden a la dificultad 1, que es caracterizar los elementos de una figura geométrica, que es previamente lo que ellos deben saber antes de arrancar con la simetría. Entonces, básicamente la mayoría de los errores corresponden a esta dificultad. ¿Listo? En cuanto si las ayudas, la realimentación para el grupo 5, que sí es otra evaluación, no es una evaluación, es una actividad dirigida en donde primero pues ya no es individual,
como la prueba diagnóstica, sino que se va a hacer en parejas, donde dijimos que íbamos a colocar un estudiante de rendimiento alto con uno bajo para que sea un trabajo colaborativo. También tenemos las preguntas, no tanto como responda, sino como una guía. Entonces primero le colocamos unas preguntas de si es teniendo en cuenta que cada punto primero va la abscisa y luego la ordenada, ¿cómo sería? Y luego le colocamos una parte de recordar. Entonces en el recordar de las preguntas es que aquí pues no alcanzamos porque eran muy extensas debido a que es paso a paso. En el recordar le damos espacio solamente para completar. Entonces es un poco más dirigida punto a punto lo que ellos deben hacer. Entonces no es una evaluación, sino una actividad de refuerzo. En cuanto a lo diga. ¿Cómo se incluye la autoevaluación y la coevaluación en el sistema de evaluación? De pronto por el tiempo no hicimos profundización en esa parte. Aquí en la parte la institucional, que evalúa 3 saberes, la autoevaluación y la coevaluación se tienen en cuenta en el saber ser y convivir, que se evalúa con respecto a cada actividad que ellos hacen. Entonces, una vez se finalice la actividad, ellos deben hacer la autoevaluación y la coevaluación con respecto al trabajo que hicieron en parejas. Las estrategias para motivarlos. Bueno, en cuanto a cómo aporta la unidad didáctica para mejorar este rendimiento académico, lo dijimos en un comienzo que hemos mirado y analizado que las pruebas saber tienen siempre las dificultades en la parte geométrica, aparte de pues, que el sistema de la institución no permite tampoco como avanzar mucho en esa parte, pero pues la idea es mostrar esa cara bonita en donde las actividades pueden ser agradables para ellos y que no sean netamente pues matemáticas o que las gráficas sean realmente solo figuras, sino que mostrarlas en un contexto que es pues esta parte del trabajo que estamos haciendo en todas las tareas que hacemos, las diagnósticas, las de aprendizaje. Entonces ese es el aporte que vamos a hacer, mostrarle al estudiante que puede hacer ese tipo de aprendizaje significativo para ellos y que realmente vean que esto más que una nota es que van a aprender y lo otro se va dando. Entonces realmente cuando ellos ya trabajen con ese agrado, pues yo pienso que las notas se piensan a cambiar. Entonces la unidad didáctica es mostrarles realmente otra cara de lo que ellos vienen trabajando año tras año y que realmente ha hecho una acumulación de falencias en los conocimientos previos. Incluso se podemos ver en la última, que es la del granjero, pues ellos van a trabajar en un ambiente mucho más, o sea, más lúdico, que son palillitos, plastilina y otras cosas, que no va a tener así como muchas cosas matemáticas, que está así implícito, pero que no precisamente tiene que darnos una función, una fórmula o una ecuación. Y eso es lo que decimos, pasa de ser una evaluación porque al decirle paso a paso, al final le decimos, recuerda que los puntos con plastilina formaron los vértices, los palillos nos forman los lados del polígono, entonces es ir relacionando la actividad con los conocimientos. Entonces por eso al final de la actividad está para que ellos no generen más dudas, sino al contrario, contrarrestar esos vacíos que vamos a anotar o no en la prueba diagnóstica. Bien, entonces le voy a dar paso al formador, pero está con problemas de voz, entonces vamos a hacer rápidamente aquí una prueba. Entonces le voy a subir. Sí. Se escucha. 1, 2, 3, sí. Empezamos.
Ante todo, tengan buenos días. A intentar explicarles un poquito algunas cosas generales. Primero permítame felicitarlo porque las diapositivas son muy buenas, sobre todo que es que son claras para cualquiera que las vea, y eso al comienzo de toda la maestría no es fácil. Uno quiere implementar una cantidad de cosas, de meter mucho texto, y eso le dificulta a ustedes y más adelante a cualquiera que quiera verlas. Sí es bueno hacer algunas precisiones. Por ejemplo, que los valores que intentaron algunos grupos de darle a la unidad didáctica para responderle a la institución, en este momento ya no se necesitan. No es nuestra intención, no es un criterio de evaluación para esta actividad. La vamos a hacer en la 5.4, o sea que no desechen todo lo que hicieron. Para este no tenían que presentarlo. Es probable que yo se los comente en esa parte. No entendieron un poquito de eso. Con dos grupos que le puede dar la asesoría, les quité un poquito la idea porque también lo tenían. Les dije, no, por ahí no, más adelante. Entonces, con calma, que eso lo van a ver para la actividad 5.4. Hay un error que vienen haciendo, y es que no diferencian tareas de aprendizaje con tarea de evaluación, que es esta. La tarea diagnóstica es netamente de evaluación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Entrar a verificar si los estudiantes tienen los conocimientos previos para arrancar con el tema. Si no los tienen, la actividad le pide que diseñen unas acciones para entrar a hacer un proceso de realimentación que puedan decir ustedes, listo, ya los muchachos están listos. Eso es, lo que ustedes hacen es correcto. Y algunos pues tendrán que entrar a modificarlo, porque no es hacer ayudas para que en el momento de que el muchacho esté presentando la evaluación pueda superar la evaluación. No se trata de que superen la evaluación. Eso no tiene ni siquiera un valor cuantitativo. Aquí lo que se busca es mirar cuáles son las dificultades, en qué errores están incurriendo, para que esas acciones que ustedes están previendo puedan implementarlas con ellos antes de empezar la unidad didáctica. Eso es lo que tienen que diferenciar, porque la mayoría están enredados entre tareas de aprendizaje y tareas de evaluación, que esta primera diagnóstica es netamente de evaluación. Entonces, por favor, traten de independizarla, porque no son lo mismo, no tienen el mismo tratamiento. Entonces, por eso se les decía que cualquier formato es válido para este tipo de evaluación. Lo que no es lo mismo con las tareas de aprendizaje, que ustedes vienen, saben que ya tienen unos puntos cada tarea de aprendizaje, donde usted les muestra el tema, hace la formulación y lo reúnen todo lo que ya vieron en los módulos anteriores. Por favor, ya como por último, que le pedí el favor a Pedro que presente la actividad 5.2. Tengan cuidados con el tiempo de implementación. Ya entre ustedes lo han compartido. Para dentro de 8 días tenemos ya los comentarios. Es decir, que esta semana nos van a implementar. Podríamos pensar después del 22. Pero aquí no hay una fórmula que yo les pueda decir, empiecen a partir de tal fecha, porque es que ustedes tienen unas muchas tareas, otras pocas. ¿Qué es lo que tienen que empezar a ir haciendo cálculos? ¿Cuándo empiezo
y cuándo puedo finalizar. Porque tampoco hay que dejar un bache ahí, que me toca clase con los muchachos y yo qué hago. No, esa es la habilidad que tiene que adquirir. Y ninguno de nosotros tiene la fórmula mágica. Son ustedes los que lo van a planear. Entonces tengan mucho cuidado, porque siempre les hemos dicho, para el inicio del módulo 6 ya tienen que tener implementada como mínimo una tarea. Yo iría más allá, al menos un objetivo, para que cuando empiecen a hacer análisis ya ustedes tengan material de trabajo. Es parte de lo que queremos diseñar y orientarnos. La discusión entre ustedes es muy válida. Como yo lo evidencié, es probable que ustedes lo hayan evidenciado, que todas las instituciones educativas tienen una cantidad de cosas de evaluación totalmente diferentes. Que de pronto algunos son muy estrictos en llevar el decreto 1190 a cabalidad en cada institución, y otros han visto que faltan cositas por escribir. No es nuestra intención juzgar ninguna institución, pero parte de la formación de uno como docente dentro de la maestría es precisamente que ustedes se conviertan en líderes dentro de la institución para que mejoren muchos aspectos. Entonces yo creo que ese es un aporte que ustedes van a poder hacer a la institución, de pronto decir, bueno, miremos estas cosas. Hablaban algunos de los componentes del saber hacer y de la parte convivencial. Esto lo van a tomar en la actividad 5.4, donde van a hacer las valoraciones. Entonces, ahorita esto es una tarea de evaluación. Entonces, por consiguiente, tampoco se estresen que es que tienen que cumplir en la institución. No, con la unidad didáctica le van a cumplir a la institución y ya habrá tiempo para que lo planeen. A grandes rasgos es eso. Bien, Pedro. Se logró el objetivo, que era que yo tengo varios comentarios y ya estoy conectado. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Le bajo un poquito a mi micrófono. Mami, ¿me oye? Sí, bueno. Como tenemos tiempo, de pronto, por primera vez puedo tener tranquilidad de hacer varios comentarios. El primero es que es posible que algunos de ustedes se han dado cuenta que en la página de documentos del módulo de MADUA 5, la semana pasada apareció un nuevo vínculo con un documento que se llama Ayudas de MAT 4 a MAT 5. Porque hace 8 días le solicitamos a los grupos de MAT 4 que ya terminaron su implementación, que ya evaluaron su implementación y que están ya reflexionando sobre lo que pasó, que pensaran en ustedes y con la experiencia que vivieron les dieran indicaciones de cosas que nosotros en MAT no les estamos diciendo y que pueden ser muy relevantes para ustedes en este momento. No, el documento está ahí, está escrito de manera un poquito telegráfica porque fue los apuntes que fuimos tomando a medida que los grupos iban dando sugerencias. No lo vamos a mirar aquí ahora, pero sí les sugiero que lo miren, porque siempre van a suceder cosas en la realidad que por más que uno intente
preverlas, no puede preverlas. Eso es clarísimo. Entonces, la primera sugerencia que hacen es tengan flexibilidad en su planificación porque van a suceder cosas que no están previstas y hay que ser flexibles para poder adaptar las cosas a lo que vayan a suceder. Primera cuestión. Pero la segunda cuestión, y hay varias indicaciones que ellos les están dando ahí, de cuestiones que ellos no planificaron, pero que habrían podido planificar y que se dieron cuenta solamente después de implementar, para que ustedes tengan en cuenta. Lo que no recuerdo bien cuáles son todas esas cosas, pero por darles un par de ejemplos. Y el ejemplo más importante de todos. Puedo apostar dinero a que a ningún grupo le va a sobrar tiempo. Lo digo de otra forma. Puedo apostar dinero a que a todos los grupos les va a faltar tiempo. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Primera parte. Segunda parte, ustedes en este módulo van a terminar el diseño de su unidad didáctica. Yo percibo en todos los grupos, y me agrada muchísimo y me satisface mucho, pues un entusiasmo y un interés y una confianza en que las cosas van a funcionar estupendamente. Tenemos en este momento que tener un diseño que sea el mejor diseño posible con la información que tenemos. Y la información que tenemos no es cualquier bobada, pues llevamos año y medio trabajando en eso, ¿vale? Pero siempre nos sucede que somos muy optimistas, ¿vale? Bueno, entonces eso también hay que preverlo un poco porque, por ejemplo, los chicos no necesariamente van a actuar o van a reaccionar de la manera ideal que nosotros nos estamos imaginando. Entonces, flexibilidad en ese sentido. Bueno, eso es una primera cuestión. Otro comentario que no necesariamente es para esta sesión, pero como se me ocurrió ahora y de pronto se me olvida después, tiene que ver, y ahí en los compañeros de MAT 4 también se los dicen, en la información, en planificar apropiadamente, como se hace en este módulo, la información que se va a recoger durante la implementación, la forma en que esa información se va a registrar y la forma en que esa información se va a guardar. Voy a dar un ejemplo que ni siquiera es un ejemplo, es una realidad. En algún grupo sucede pues que es un profesor el que implementa, ese profesor vive aquí, los otros 3 profesores viven a 4 horas de distancia, o trabaja 4 horas. Entonces es imposible pensar que haya compañeros que vayan a acompañar en la implementación. Y este profesor que hace la implementación, pues es el que tiene que recoger los diarios de los estudiantes, tiene que terminar después de cada sesión de registrar el diario del profesor, tiene que recoger todas las producciones de los estudiantes, etc. Y resulta que a este señor se le aparecieron unos problemas inmensos al final del módulo 6 y no pudo continuar MAT el siguiente semestre. Y el resto del grupo depende de todo lo que este profesor recogió, registró y ojalá guardó. Entonces, eso tiene que ser común a todo el grupo en todo momento. Y todo el grupo tiene que estar tranquilo de que lo que se recogió, registró y guardó tiene acceso todo el grupo. ¿Ok? Eso es bien. Los compañeros de MAT 4 sugieren, pero esto no es una obligación,
hago la aclaración, no es una obligación en MAD, pero que si ese profesor que implementa puede estar acompañado en algunas de las ocasiones o en buena parte de las ocasiones por otro profesor, pues es muy bueno, porque por un compañero del grupo, porque el compañero le ayuda a recoger información, le ayuda a registrarla, le ayuda a comparar las opiniones de las interpretaciones de lo que sucedió en clase y todo eso, ¿vale? Y es terminar una implementación rápidamente grabarse una nota de audio. Hoy sucedió esto, y puede ser algo que comparten pues con todo el grupo para luego son dos cosas revisar en los diferentes. diarios. De grabar, de hacer un video. A ver, son dos cosas diferentes, son dos puntos diferentes. Una cuestión es, nos la han hecho en varias cohortes de MAT, vale la pena que armemos toda una logística para grabar la clase, ya sea en audio, ya sea en video y audio. Entonces es una pregunta. Ya abordo esa pregunta. Lo que estaba diciendo Paola es otra cosa, es que una vez que se termina una sesión, se espera que el profesor que implemente o el profesor que implemente y su compañero o compañeros que lo acompañaron a esa sesión registren en el diario del profesor tanta información como consideren relevante sobre su interpretación de lo que sucedió en la clase. ¿Vale? Esa información sabemos que es trascendental. El diario del profesor es muy importante y la información que se registra en el diario del profesor después o al final de la sesión y después de la sesión va a terminar siendo muy importante en el módulo 6 y en el módulo 7. Esa es una cosa. Otra cosa es qué información adicional a la que ya de partida voy a recoger me puede proporcionar el grabar en audio o en video la clase. Y cuál es la rentabilidad, ya me explico qué quiero decir con rentabilidad, de meterse en eso. Rentabilidad quiere decir el tiempo que me implica o que le implica al grupo armar toda esa logística y después el tiempo, porque si uno va a grabar es para poder volver a mirarlo, ¿no? Y el tiempo de volver a mirar esas grabaciones y de analizarlas y demás. La sensación que tenemos es que no es rentable. Es decir, que con los instrumentos de recolección de información que ya estamos proponiendo, en principio, para efectos de lo que es la actuación de los estudiantes, ustedes van a tener suficiente información. Y puede que un video ayude a aclarar algunas cuestiones puntuales, pero implica tanto tiempo de parte de ustedes que no es rentable. ¿Vale? Pero lo que es sus opiniones y su interpretación apenas termina la clase de qué fue lo que sucedió en la clase, es muy rentable porque, como decía Paola, puede salir el profesor y en la puerta del salón coger el celular y decir, grabar durante 5 minutos, porque no va a ser más de 5 minutos. Hoy sucedió esto. Y eso ya queda grabado ahí, independientemente de lo que después el profesor a mano, escribiendo, escriba en su diario el profesor, que tiene que escribirlo. Pero esto es fresco y 5 minutos hablados, pues pueden ser como 3 hojas escritas. ¿Vale? Bueno. Entonces, esos son 2 comentarios generales que se me ocurrían así rápidamente. Y no he entrado todavía en estas presentaciones. Los comentarios los tengo muy desordenados. En relación con por ahora no, ahora cuando presente bueno, sí puedo compartir esto, pero es que está muy desordenado. Sí. Como hecho, no lo organicé para presentarlo, pero no importa.
Ay, ¿qué pasó? Ya. Si yo ya sé esto. Bueno, la coevaluación es algo que Federman mencionó al comienzo de este módulo, algo que no se le estaba poniendo mucha atención en MAT, ahora se le pone atención y ahora yo lo reconozco aún más cuando veo cómo en las instituciones se está por lo menos en el papel interpretando e implementando el decreto de evaluación y lo que se hace en coevaluación. Ahora, le decía a Federman ahora en el café, pues hay instituciones, según lo que ustedes presentaron aquí, que tienen un sistema de evaluación en el papel extremadamente sofisticado. No estamos preguntando si eso realmente, cómo sucede en la práctica, pero está sofisticado. Y siempre la coevaluación en el sentido de cómo es en la práctica, pues es un poquito complicada, pero les recordamos que la propuesta que ustedes van a desarrollar para compartir las metas en la próxima actividad va a generar situaciones en que va a permitir una coevaluación natural en los estudiantes que va a ser muy potente. Entonces, por lo menos tenemos una cierta tranquilidad a ese respecto. Una de las cosas que sucede es que lo que hemos diseñado de la unidad didáctica, y es así, somos conscientes que es así, y no estamos haciendo nada para que no sea así, supone que todos los estudiantes son iguales, porque es una sola unidad didáctica, igualitica para todos los estudiantes, ¿vale? Es decir, no estamos introduciendo dentro del diseño mismo de las tareas de aprendizaje, no estamos introduciendo dentro del diseño de las tareas de aprendizaje diseños diferentes dependiendo de grupos de estudiantes que tengan características diferentes. ¿Vale? Somos conscientes de eso, pero resulta que los estudiantes no son iguales. No son iguales en el sentido de sus capacidades para abordar la unidad didáctica. Entonces, esa flexibilidad que debería tener la unidad didáctica usualmente se va a jugar a través de ese trabajo que ustedes han hecho de prever errores y de saber cuáles son las dificultades que originan esos errores y de tener la capacidad de reaccionar y actuar a esos errores con motivo de las salidas que van a definir. Pero esto también es un problema. Es decir, porque pues después, dentro de un semestre van a decir, pues sí, pues es que la unidad didáctica funcionó bien con 15, pero hay otros 15 que no funcionó bien porque es que no. Entonces, ese también es un problema que tiene que ver, entre otras cosas, si ustedes tienen algunos estudiantes que tienen algún tipo de dificultad o de incapacidad, pues habrá que ver cómo se adapta a eso. Porque después, en esos casos específicos, pues va a ser un poquito complicado cuando se evalúe que también funcionó la unidad didáctica, pues ese chico que no tenía las mismas posibilidades de progresar y de avanzar que el resto de sus compañeros, pues va a generar unos resultados que van a bajarle, digamos, el éxito de la unidad didáctica. Tendremos que prever si en los grupos de estudiantes en que ustedes perciban eso, cómo se maneja. El saber ser, el saber hacer y el saber. A mí me ilusionaría pensar que todos ustedes en este momento, si les diera 5 minutos, me pudieran decir qué significa eso en términos del lenguaje técnico de MAT. ¿Entienden lo que quiero decir? MAT habla de esto, pero habla de esto de otra forma, con otro lenguaje, en otra estructura, o mejor dicho, en una estructura, mientras que esto usualmente aparece como un listado y cada quien lo interpreta a su manera.
aquí nosotros no interpretamos cosas, pero yo creo que esto lo abordamos. Esto es para un poquito conectar lo que aparece en sus instituciones con un lenguaje, con toda la estructura que tenemos en MAD ya para pensar en las cosas. Lo mismo que a veces en una transparencia de algún grupo vi lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Y pues son términos, pero en términos de MAD, ¿cómo se interpreta eso? ¿No? Es sencillamente para... Y lo mismo lo de los modelos pedagógicos, que entre más rara sea la calificación del modelo pedagógico, parece que el colegio fuera más sofisticado, pero yo no sé si algún colegio me puede explicar qué significa el modelo pedagógico que está presentando. Bueno, entonces eso en general. Tengo muchos comentarios en relación con la tarea diagnóstica, porque a pesar de que en las ayudas del grupo de MAT 4 a MAT 5 no hay sino 2 punticos, ese fue una cuestión de discusión sistemática. Una proporción importante, pero yo creo que más de la mitad de los problemas o de las dificultades que los grupos identifican en la implementación tiene que ver con que los chicos no estaban bien preparados para la unidad didáctica. Que a pesar de que hicimos la tarea diagnóstica, de que a pesar de que hicimos una realimentación, cuando los chicos estaban en la tarea 2.3, pues hubo una proporción muy grande de chicos que se bloquearon en tal criterio de logro y no pudieron continuar, pero porque no podían hacer algo que era un conocimiento previo. ¿Vale? Entonces, la tarea diagnóstica es muy importante, muy relevante para todo lo que va a suceder después, porque es la que nos permite tener alguna tranquilidad de que los chicos sí van a poder hacer cosas que suponemos que deben poder hacer a lo largo de los caminos de aprendizaje. Cuando estamos hablando de conocimientos previos, yo estoy seguro que eso se dice en algún lugar, pero no sé dónde, lo que estamos hablando es que son capacidades, recuerden módulo 3, que están metidas en alguna secuencia de capacidades, de algún camino de aprendizaje, y que estamos suponiendo que esa es chulito, que por ahí van a pasar fácil. El problema es que de pronto hay unas capacidades metidas en una secuencia de capacidades, de un camino de aprendizaje, de un grafo de secuencias de capacidades, que se nos quedan muchos estudiantes ahí. Y quedamos fritos porque los estudiantes no pueden continuar y no podemos contribuir a que aprendan lo que queremos que aprendan porque se vararon en algo que no debían de haberse varado. Entonces la tarea diagnóstica es muy importante ahí. ¿Y qué pasa? Que nosotros en MAD no damos muchas indicaciones de cómo abordar el problema de la tarea diagnóstica o cómo diseñar la tarea diagnóstica. Es que la verdad es que no sabemos hasta qué punto tenemos que dar tantas indicaciones, las estamos dando aquí, ¿vale? Y de pronto esto para MAD 8 está un poquito mejor. Pero hay varias cosas. Federman insistió ya. La primera cuestión, esta es una tarea de evaluación. Esta no es una tarea de aprendizaje. Con la tarea diagnóstica queremos poder identificar para un conjunto de conocimientos previos qué estudiantes tienen problemas con esos conocimientos previos, en el sentido de que cuando les damos un estímulo para que pongan en juego ese conocimiento previo, incurren en un error. Ese es el punto clave, ¿vale? Y poder registrar cuáles son esos errores, cuáles son esos estudiantes, para poder proporcionarles una oportunidad de que superen esas dificultades y por consiguiente no vayan a incurrir en ese error cuando esa capacidad, ese conocimiento previo durante la unidad didáctica tenga que activarse en alguna tarea de aprendizaje.
¿Fue un trabalenguas muy complicado? Vale. Entonces, lo que tenemos es que tener una tarea diagnóstica que nos permita asegurarnos que los chicos o tienen esos conocimientos previos o cuáles son los que no tienen en el sentido de que incurren en errores, cuáles son esos errores y cómo los podemos ayudar. Eso es lo clave. La tarea diagnóstica de ninguna manera, tiene una sola manera de ser bonita. No sé si eso les toca a ustedes en algún lugar o no, pero la intención no es que la tarea diagnóstica sea bonita. La única razón de que la tarea diagnóstica sea bonita es que me permite exactamente saber qué estudiantes tienen qué problemas y prever cómo les ayudo a superarlos. Ese es el único criterio de calidad para la tarea diagnóstica. Entonces, ¿qué pasa? Todavía tengo una cantidad de cosas, déjame decir. Entonces, ¿qué pasa? Pues, si ustedes están suponiendo dentro de sus conocimientos previos relacionados con el proceso general matemático de PISA de formular, háganlos explícitos esos conocimientos previos. Primera cuestión. Y es el único caso en que tiene sentido que una tarea diagnóstica presente una situación no matemática en la que se le requiera al estudiante formular el modelo matemático para esa situación. No sé si me expliqué. Si ustedes no tienen un conocimiento previo que tenga que ver con formular, porque, les hago la pregunta, ¿hay necesidad de que la tarea diagnóstica esté en un contexto fenomenológico muy complejo, no matemático, en donde una de las cosas que se espera que el chico haga sea construir el modelo matemático para poder hacer una cantidad de cosas? Pues ahí le estoy haciendo dos preguntas. Una, que no la habíamos hecho antes, seguramente de manera suficientemente explícita. Debemos incluir en los conocimientos previos aquellas capacidades que se refieren al proceso de formular o al proceso de interpretar, ¿o no? Si no tengo eso dentro de los conocimientos previos, tiene mi tarea diagnóstica que pedirle al estudiante que ponga en juego capacidades relacionadas con ese proceso. Pues no tiene sentido, no tendría sentido, ¿vale? La mayoría de los conocimientos previos que estamos hablando son capacidades que están metidas por ahí en una secuencia de capacidades, o sea que muchas de ellas, la mayoría, están relacionadas con el proceso general de emplear, ¿vale? Pero háganse esa pregunta, porque puede ser que haya un grupo que diga, mire, es que en MAT nos dijeron que era trascendental que los chicos desarrollaran esa capacidad de formular y esa capacidad de interpretar, pero resulta que en mi colegio lo único que hemos hecho es fórmulas y procedimientos, entonces mis chicos no tienen ni idea de eso, y yo sí voy a tratar de prepararlos un poquito antes sobre esas cosas, para que cuando llegue la unidad didáctica no sea un golpe y todos se me bloqueen al puro comienzo, ¿vale? Pero entonces, decirlo explícitamente, para que la tarea diagnóstica, si tiene eso, pues tenga una relación con esos conocimientos previos. Bueno, yo percibí una diferencia, y creo que a Fermán también lo mencionó dentro de lo que alcancé a escuchar del inframundo, un poquito yo creo que ustedes también lo percibieron, diferencias en las presentaciones de los grupos. Y hubo unos grupos en que entraron mucho más en detalle que otros en identificar y caracterizar conocimientos previos muy concretos, establecer cuáles son los errores que están asociados a esas capacidades y las posibles dificultades que explican esos errores. Porque lo que queremos, repito, es
que la tarea diagnóstica nos permita identificar qué estudiantes tienen qué problemas y cómo ayudarlos. Entonces, en la medida en que eso esté más detallado y más estructurado, va a ser más fácil resolver el problema. Y por eso yo no le veo ningún problema en una tarea diagnóstica de evaluación a que la tarea diagnóstica tenga 15 apartados. Porque si tengo 13 conocimientos previos, que son unas capacidades muy específicas, sabe completar cuadrados, por decir algo, pues entonces le hago un apartado que sea el que me permita saber si se sabe completar o no, y en qué error incurrió. Y eso no pasa nada con que después haya otro que sea de factorización. No pasa nada. Porque lo que es importante es que la tarea diagnóstica sea eficaz, en el sentido de que le dispare a lo que queremos dispararle, y sea eficiente en lo que estamos buscando, que es, repito, poder identificar qué estudiantes tienen, qué problemas y cómo les ayudamos. Yo creo que varios de ustedes, y hubo una transparencia que lo dijo explícitamente, lo que hicieron fue volver a pasar por todas las tareas, todos los caminos de aprendizaje para poder identificar dónde están esos conocimientos previos que juegan un papel dentro de las tareas de aprendizaje. Entonces eso está muy bien. Aquí sencillamente fue una frase que algún grupo dijo de, la idea es que utilicen tal cosa. Ojo, esto lo digo de manera general. Esto es lo que nosotros quisiéramos que sucediera, pero muy seguramente va a haber una proporción de estudiantes que no van a actuar de acuerdo a la idea que tenemos. ¿Ok? Entonces hay que, pues, una cosa es lo que nos gustaría que sucediera, otra cosa es lo que puede suceder, y nosotros tenemos que prepararnos es para todo. Bueno. Hubo una discusión sobre si el manejo de la calculadora es un conocimiento previo o no, y entonces aquí hay dos problemas. Pues, un problema es que dependiendo de qué sea ese manejo de la calculadora, pues podemos ver la calculadora como un sistema de representación y que entonces hay unos conocimientos previos relacionados con ese sistema de representación y ya está. Pero puede que no sea así, y entonces, porque no es un conocimiento matemático, entonces no lo tratamos. Ahí hay una franja un poquito difusa, porque yo supongo que si hay algún grupo que va a implementar en algún colegio en el que ese profesor jamás ha puesto, estoy exagerando, jamás ha puesto a trabajar en grupo a sus estudiantes, pues no es la mejor idea del mundo que llegue la unidad didáctica y solamente cuando va a comenzar la unidad didáctica los ponga a trabajar en grupo, porque entonces tiene que prever todo ese tiempo y esto que me está pasando, que no. Y entonces no pasa nada, estoy dando un ejemplo, que no es matemático, no pasa nada si ese profesor en clases previas que no tienen que ver con la unidad didáctica va un poquito preparándolos para eso, ¿vale? Lo mismo que si va a haber un compañero que va a acompañar al que va a implementar, pues de pronto sería bueno también que ese compañero se apareciera un par de clases antes para que no sea la cosa de que, uy, ahora nos llegó aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Que suceda más o menos. Bueno, y el último comentario que quería hacer aquí es que pues me da mucho gusto ver la calidad de la forma de las presentaciones. Estuvieron muy claras, muy directas, muy específicas, les alcanzó el tiempo, este módulo es light, se nota, ¿no es cierto? ¿No? Pero además, yo supongo que porque hubo tiempo, hubo una proporción de grupos, esto es completamente menor, no tiene ninguna importancia, pero que le están poniendo un poquito de tiza al tipo de letra, a los colores de los fondos, etcétera, todo para que sea claro y legible, no para que sea bonito. Pero en todo caso se nota que algunos están dando un poquito más de tiempo para que las gráficas queden claras, etcétera. Pues me parece muy chévere. Pues,
forma parte del aprendizaje que se hace en MAE. Bueno, entonces eso, ¿tú ibas a decir algo? No, ya está. Entonces eso con respecto a eso, y vamos a... yo lo tenía aquí. Ay, sí, una preguntita, pero pues, ¿hay alguna plantilla especial para estas, para la tarea diagnóstica? No. ¿No? No. Es que, pues como generalmente uno los encabezados siempre los pone, ¿no? No. No, ay, gracias. No tenemos eso. Bueno, la actividad 5.2. La actividad 5.2 tiene 3 grandes cuestiones. Una, que esperamos que no sea muy complicada, pero que hay que hacerla con mucho cuidado, que consiste en tomar los grafos de secuencias de capacidades de cada objetivo que vienen del módulo 4, y para cada secuencia de capacidades, que en principio es un procedimiento, encontrar la frase que describa esa secuencia de capacidades tal que sea lo más entendible posible para un estudiante. ¿Ok? No es complicado, pero toma tiempo. No se puede hacer a las carreras, porque el punto es que sea tan entendible como sea posible, pero que represente la secuencia de capacidades. Cuando digo que sea entendible, no quiere decir que todas las frases las pueda entender un estudiante hoy, porque obviamente esa medida que va a ir trabajando, que va a ir entendiendo. Pero es que ustedes, como van a ver también, creo que en esta misma actividad, ustedes van a llegar a las sesiones y cuando van a comenzar el trabajo de un objetivo, lo primero que van a hacer es que le van a entregar al estudiante en papel ese grafo de criterios de logro, lo llamamos criterios de logro. Y los estudiantes, cuando hagan una tarea relacionada con ese objetivo, van a colorear qué tan bien pudieron activar cada una de esas cosas. Entonces es importante que ellos entiendan eso que está en esa cajita una vez que han tratado de hacerlo. Esa es la primera objetivo. El segundo es trabajar en cómo va a ser el diario del estudiante para ustedes. En el sentido de esto que acabo de decir, de cómo van a compartir los objetivos de aprendizaje, en los tiempos que se va a tratar y en diseñar ese instrumento que en los apuntes hay toda la información básica de cómo debería ser. Esto no es muy complicado, lo que estamos diciendo es, tienen que diseñarlo, nosotros le estamos diciendo más o menos, pues con bastante claridad qué es lo que debe contener. A ustedes se les va a ocurrir, por ejemplo, que no nos gusta cuáles son los valores que hay en el eje X del matematógrafo, que preferiríamos que fueran otros. Eso se le va a ocurrir al menos un grupo. Entonces, de una vez les digo, déjenlos tal cual, aunque tengan otras ideas. ¿Por qué? Porque si meten otras cosas, después no las pueden evaluar en el módulo 6, porque ese sistema hace que les he mencionado, pues es bastante cuadriculado y solamente acepta unas cosas y no es flexible para meter otras cosas, ¿vale? Lo cual no le quita que ustedes quieran recoger información sobre otras cosas, pero también les digo, no está prohibido que ustedes quieran recoger información sobre cuestiones que no están previstas, pero es que lo que vamos a recoger de lo que ya está previsto es inmenso. Entonces, no necesariamente piensen en recoger cosas por recoger, que ustedes no estén seguros que después van a utilizar, porque es perder tiempo. ¿Vale? Bueno. Y en el aspecto afectivo es lo que estaba mencionando,
del matematógrafo que está escrito en los apuntes. Entonces ustedes van a producir un formatico, lo van a subir a Dropbox y van a compartir el enlace con la coordinación. Y el último punto, pues es que ya hay que ir entonces integrando. Sí, Sí, también. Y ese no cuenta. Con ellos van a hacer eso, pero también ustedes van a, en el documento, a establecer tiempo que van a necesitar tiempo para compartir con ellos ese objetivo, y al menos en la primera sesión van a tener que necesitar más tiempo, porque les van a presentar el diario del estudiante, les van a dar las indicaciones de cómo los rellenan. El matematógrafo va a ser el mismo para todos, pero no así la estrategia del semáforo, porque para un mismo objetivo pareciera que fuera el mismo, y no lo es, porque cada tarea tiene un camino diferente. Y ustedes van a recalcarle al estudiante que esa corresponde a esa tarea. La tarea 1.1 se va por este lado, la tarea 1.2 va por este otro lado, del mismo grafo. Entonces ustedes eso se lo tienen que hablar así como lo estoy diciendo a los estudiantes. Y ahí va a haber un tiempo, porque ustedes ya tienen sus sesiones organizaditas. ¿Cuánto le demoran? Ya empiezan a reducir esa tarea, porque ahí hay un tiempo. Van a escribirlo en el documento. También al final tienen que escribir cuánto tiempo les van a dar a ellos para que diligencien el diario del estudiante. O sea, recorte más tiempo de la sesión, que ellos tienen que diligenciarlo. Y en ese mismo tiempo puede ser para que ellos hagan la coevaluación diciendo, muéstreme, Ramón, ¿usted qué fue lo que contestó? No, hombre, no me coloque amarillo ahí, usted entiende muy bien eso. Esa es la coevaluación. O usted no hizo nada, usted colocó verde y usted no sabe eso. ¿Por qué se coloca coevaluación? Sin que en ningún lado diga, esta es la coevaluación. Ese es el intercambio y esa es la coevaluación que van a hacer con un solo documento. Entonces mire que ahí están ya diseñando tiempos, están corrigiendo cosas, porque la sesión que ustedes decían de 2 horas 120 minutos, para que decir, ya no son 120, ya son 100 de pronto. Y si era de 60, ¿a cuánto lo reducimos? Y eso van a describirlo muy bien de cómo lo van a hacer. Eso es parte de los tiempos. Federman lo está poniendo como le estamos metiendo más cosas a cada tarea, que es este punto 5 que está aquí. Revisar la temporalización, porque ya no solamente es hacer la tarea, es compartir las metas, es recoger información de los diarios, es que ellos discutan sobre sus semáforos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es, como estamos metiendo más cosas aquí, entonces hagamos más pequeñito lo del centro. O la otra, no estoy diciendo que tenga que ser una o la otra, pero lo que quiero decir es que no está prohibido ni una ni la otra es, bueno, estábamos diciendo que esta tarea iba a tomar una sesión de 45 minutos, ahora vemos que necesitamos una sesión de 60 minutos, o 2 sesiones, o una sesión y media, lo que sea, ¿vale? Pero es que lo que sucede siempre, y les va a suceder, pero no pasa nada, yo por más de que se los digamos, es que no va a alcanzar el tiempo. Entonces prevean para que no sea una situación de frustración, de que queríamos hacer todo esto, pero no alcanzamos, ¿vale? Entonces esa es y como siempre,
Aquí, como ustedes se dan cuenta, el diseño de la tarea va a cambiar y entonces hay que revisar las fichas de las tareas en el archivo de las fichas de las tareas. Listo, yo no tengo nada más. En el documento final ustedes van a incluir el modelo de un diario, del formato de un diario para una tarea. Eso pues no cuenta en la extensión, ¿listo? Pero en el documento complementario, en el que va en la carpeta que compartimos, la idea es que en el archivo van teniendo los diarios de cada tarea, así vean repetitivo, porque es que eso se va a ir convirtiendo en su material imprimible. Entonces ya ustedes van dejando hasta aquí va el diario de que todo vaya quedando así, No, y si no hay un organizadito. módulo 8 es imposible. Y hay que volver a hacer todo. Exacto. Y además ahorita la implementación es que de un día para otro, ya ustedes tienen el diario, simplemente van imprimiendo. Pues los tutores también hacen esa verificación. Y ya no es nada. Listo. Entonces, mi turno. Pues muy complacida con las presentaciones, pero mi asistente me decía que ustedes siempre se han caracterizado por hacer unas presentaciones muy limpias y procuran ser muy explícitos en las ideas que ponen, entonces animarnos a seguir así. La calidad pues, va mejorando. Ustedes se han dado cuenta, siempre se puede ser mejor y siempre ser crítico pues ayuda muchísimo. Entonces animarnos con eso, recordar los compromisos de la semana, entonces hacer su evaluación por pares, mismo enlace que tienen desde el primer módulo, verifiquen que puedan ingresar a él y si no, me escriben y yo se los vuelvo a compartir, ¿vale? Eso por un lado. Por el otro, los comentarios individuales, ya saben, hasta el viernes, pero la recomendación no es para el 21 día, por favor. Registrar las dudas que tengan como grupo, si no las tienen, les sea un acuerdo, si no tenemos dudas para que ustedes las puedan revisar y el viernes las publiquemos junto, también activar el enlace para la reunión con el formato. Germán está muy dispuesto siempre a reunirse con ustedes, entonces aprovechen esta discusión el sábado pues, para aclarar dudas en la capacidad de la documentación. Hola, una cosita, es que dentro de 15 días tenemos una de las jornadas de reposición de los días de paro. Entonces, para ver si nos puedes, por favor, dar un certificado. Claro, el mismo procedimiento que siempre hemos utilizado. Y a medida que ustedes necesiten de pronto como una notificación de los horarios de las sesiones presenciales, me escriben al correo de más 5, le indican el nombre de la institución y el nombre del rector, la persona que va a dirigir, de las y unidades ahí didácticas. todas las fechas de implementación. Ustedes han recibido un mensaje correo electrónico de ahí ellos nos están tratando de todo el procedimiento para que el Ministerio de Educación no autorice pues usted no va a habilitar Yo necesito una carta de todos los, o sea, todos los sábados que tengo que venir. Sí, es que el estado generando la certificación, yo les digo, las sesiones de este segundo semestre son Paula. Gracias. Para los que nos vamos, digamos, a trasladar al colegio, también se puede un certificado, los que vamos a trasladarnos a los colegios de los compañeros, que nos puede certificar que estamos en la etapa de implementación de... Que están en la etapa de implementación, pues ¿sí? igual ustedes negocian con su rector, Sí. comentan. Pues para tener los Digamos, sustentos. lo que no va a decir ahí es que es obligatorio que Ajá. vayan. Lo que digo es que Que estamos en esa etapa. Están en la etapa de implementación, que van a implementar esta inscripción, pero eso también me la envían al correo. Ok. Paula, necesitamos esto, dirigida a tal persona. Ok. Sí, mejor tener sustento. Entonces, como se dan cuenta, terminamos antes de las 11 y es que además tenemos, pues honestamente, la idea de poder terminar las sesiones en este semestre a las 11 de la mañana porque por cuestiones académicas no se bajarán ahorita. Ahora igual, si llega a pasar, no hay que la prioridad. Paola. No, Paola. igual aprovechen la máquina. Paola.
Pero